el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Es por la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial que estamos presentes el día de hoy para poder verdaderamente aprender de sus santas escrituras, de su palabra que es infalible, que es inerrante, que es transformadora de corazones, de almas, de mentes, porque el autor es alguien que es perfecto, que es santo y es soberano a la misma vez. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nuevas son cada mañana sus misericordias, y aún mucho más porque por el poder glorioso manifestado dentro de nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu para el entendimiento e iluminación de las santas y sagradas escrituras, nosotros vamos a poder tener un mayor y mejor conocimiento acerca de ese Dios que nos ha dado la vida eterna en su Hijo amado Jesucristo. El día de hoy vamos a estar estudiando, recordemos que hemos iniciado una nueva serie para estudiar el libro de los Hechos. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 1, versículos del 4 al 8. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su letra dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Poderoso Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra, alto, grandioso, poderoso y sublime es tu nombre en todas las naciones, en todos aquellos que son tus hijos, a quienes tú, oh Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, escogiste desde antes de la fundación del mundo. Padre de la gloria, es mi oración de que sea el mover glorioso de tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, de cada uno de los que esté escuchando este mensaje, para poder tener una buena comprensión acerca de lo que tú has revelado para cada uno de nosotros, porque es así como nosotros vamos a poder reverenciarte, adorarte, amarte, buscarte y conocer más de ti como tú quieres ser conocido. Padre, te suplico en el nombre de Cristo Jesús de que el predicador esté en total dependencia y cuidado del poder de tu Espíritu Santo para la alabanza de tu nombre, y que seas tú, Señor, redarguyendo a tu pueblo conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En acción de gracias, en el nombre glorioso que es sobre todo nombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Cristo Jesús, te lo pido en acción de gracias. Amén y amén. Amada iglesia, el tema del mensaje del estudio de hoy es esperando la promesa del Espíritu Santo. Esperando la promesa del Espíritu Santo. Vamos a dejar las preguntas, las interacciones hasta el fin del mensaje, hasta el fin del estudio, para que no haya interrupciones. Al final del mensaje vamos a poder hacer las preguntas, vamos a poder interactuar y vamos a poder responder conforme a la sabiduría, a la gracia que Dios nos da, porque es así como verdaderamente vamos a poder hacer las cosas conforme al corazón de Dios y no al corazón del hombre. Dicho esto, amada iglesia, nosotros estuvimos viendo el domingo pasado acerca de la enseñanza gloriosa que verdaderamente nuestro Padre Celestial nos ha traído para que nosotros conozcamos a profundidad acerca de lo que implica
el libro de los Hechos. Estuvimos diciendo que verdaderamente Lucas, el Evangelio de Lucas y a la misma vez el libro de los Hechos es una sola historia, pero es en 2 volúmenes, que verdaderamente el autor principal, primario, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que verdaderamente Él le dio la gracia y la sabiduría al historiador e investigador Lucas, el médico amado, que verdaderamente hizo tanto el Evangelio de Lucas como este libro de Hechos, como lo estuvimos viendo en dedicatoria al excelentísimo Teófilo, a quien verdaderamente estuvimos explicando el domingo pasado. Ahora nos encontramos, amada iglesia, en el momento esencial, un momento crucial, donde se hace referencia a que no se movieran los discípulos, los apóstoles de Jesucristo de Jerusalén, y que esperaran verdaderamente la promesa que el Padre les había dicho que iban a recibir, de tal modo que nosotros vamos a aprender acerca de lo que Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice, y estando juntos, los apóstoles, los discípulos, junto con Jesucristo, les dio una orden, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que no se movieran, que aprendieran a estar en este lugar, y posterior a este les dio otra enseñanza y les dijo que esperaran, no se muevan, esperen, sean pacientes, porque no dentro de muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo, les dijo Jesucristo. Cuando Jesucristo pronunció estas palabras, nosotros sabemos de que se les apareció a sus discípulos ya resucitados. O sea, vimos cómo también Él estuvo hablando acerca del reino de Dios por 40 días, de tal modo de que ahora faltaban solamente 10 días para ese cumplimiento de esa promesa que Dios había profetizado tanto en Ezequiel, en Joel y a la misma vez en sus evangelios, Jesucristo que lo había anunciado en el principio de su ministerio. Nosotros podemos darnos cuenta, amada iglesia, que en el momento exacto donde Dios tiene el propósito de llevar a cabo las cosas, Él las realiza. Esto fue pronunciado en labios del profeta, el sacerdote Ezequiel, 593 años antes de Cristo, en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 27, diciendo Dios por medio de este profeta y sacerdote Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, ahí está la promesa, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ustedes pueden ver cómo 593 años antes que Jesucristo viniese a la tierra, ya estaba profetizado acerca de esto que nosotros nos encontramos narrado por el historiador e investigador Lucas, el médico amado, en el libro de los Hechos, poderosos y gloriosos del Espíritu Santo, dando a entender a que verdaderamente, si nosotros hacemos un análisis y estudiamos acerca de cómo Dios ha llevado el plan de redención por medio del Señor y Salvador Jesucristo, comprendemos algo, que antes que naciera Jesucristo, el Mesías, el ungido, el esperado verdaderamente por todos, sucedió algo que verdaderamente marcó la diferencia en todos los que oyeron las palabras cuando el ángel Gabriel le dijo verdaderamente a María que llamaría su nombre Emmanuel, que sería Dios con nosotros, refiriéndose a Jesucristo. Pero en esta profecía que acabamos de leer del sacerdote y del profeta Ezequiel, nosotros nos damos cuenta, tomando esto verdaderamente en una relación importante, de cómo Emmanuel, que sería Dios con nosotros, sería el Dios hombre,
quien descendió de los cielos, de su gloria, de su majestuosidad, para estar con nosotros. Él andaba aquí en la tierra caminando, capacitando, equipando, hablando acerca del Evangelio, hablando de él mismo, porque en esencia él era el mensajero y él era el mensaje, Cristo Jesús. Pero ahora estamos viendo cómo a la misma vez nuestro Padre Celestial hace una connotación, algo que es muy importante, que nos llena de la gracia y sabiduría inescrutable, que es solamente soberana de parte de Él, que nos da a nosotros unas grandes enseñanzas, que Él en los postreros tiempos, luego de que Cristo Jesús ascendió a su diestra, iba a haber un derramamiento glorioso, poderoso del Espíritu Santo, siendo el Dios Todopoderoso, a quien los cielos no lo pueden contener, quien iba a venir a morar dentro de nosotros. Jesucristo con nosotros, andaba con nosotros, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Promesa cumplida que se llevó a cabo 50 días después de que verdaderamente estaban ya, después del día de la Pascua, verdaderamente que fue el viernes de crucifixión. Nosotros podemos entender algo que es muy importante, amada iglesia. Nuestro Padre Celestial nos ha dado una gran enseñanza a cada uno de nosotros. El habitar Él en su total plenitud en todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, es enseñarnos a poder depender de la majestuosidad gloriosa del Dios omnipotente, del Dios omnipresente, del Dios todopoderoso, quien cuida, vela por cada uno de nosotros, a poder comprender con exactitud de que ahora nosotros tenemos escrito dentro de nuestros corazones y en nuestra conciencia los estatutos, mandatos, preceptos, ordenanzas del Dios Todopoderoso para ponerlos por obra. De ahí la importancia y la vitalidad de que cada creyente puede ser sustentado conforme a la gloriosa enseñanza de nuestro Padre Celestial, derramando su Santo Espíritu glorioso por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la misma vez, 800 años antes que Jesucristo viniese a la tierra, el profeta Joel, y dígase de que el nombre de Joel significa Jehová es Dios. 800 años, Joel en el capítulo 2, versículo 28 a 29, habló del mismo cumplimiento de la promesa que Dios llevaría a cabo. Y después de esto, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, dice Dios, en aquellos días. Amada iglesia, estamos viendo cómo es que Dios está cumpliendo sus promesas. Si algo estamos aprendiendo del versículo que estamos leyendo en Hechos y todas estas profecías que se hablaron de antemano con el poder glorioso de Dios, vemos que Jesucristo les dijo y les mandó que no se fueran de Jerusalén, que permanecieran ahí, sino que esperasen la promesa del Padre. En este punto esencial, en este versículo, la promesa del Padre tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo a quien Jesucristo enviaría en su nombre. En Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesucristo lo dijo: he aquí, yo enviaré la promesa. Jesucristo diciendo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, ahí está, de poder desde lo alto. ¿Por qué razón Jesucristo se tomó esta gran connotación de suma importancia en estas expresiones que les reveló y les dijo a sus apóstoles? En primer lugar, nosotros sabemos de que cuando Cristo Jesús iba a comenzar su ministerio, Él lo llevó empoderado con el glorioso y manifestado poder del Espíritu Santo, mientras que Juan lo bautizaba en el Jordán y los cielos le fueron abiertos y Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Comenzó el ministerio Jesucristo lleno del poder glorioso de su Santo Espíritu para llevar a cabo el plan de redención que Dios Padre le había encomendado desde antes de la fundación del mundo, y fue así como gloriosamente lo pudo
podido llevar a cabo. Y ahora Jesucristo le dice a sus apóstoles que esperen, que sean pacientes, porque tienen que ser investidos con el poder de lo alto, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo esta gloriosa encomienda que Él verdaderamente les dio, que era ir y predicar el Evangelio a toda criatura y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin el poder, sin el respaldo glorioso de nuestro Padre Celestial dándonos al Espíritu Santo, nosotros estamos vacíos en nuestros propios contenidos, porque no podemos hacer nada separados de Él. Pero esta es una gran y tremenda lección para cada uno de nosotros, para ir conociendo acerca de lo importante de poder esperar en las promesas de Dios, de poder creer a las promesas de Dios y aún mucho más al Dios que está prometiendo, porque es así como nosotros aprendemos a confiar totalmente en la soberanía de nuestro Padre Celestial, que Él todo lo que promete lo cumple, y nosotros como sus hijos tenemos que creerlo. De ahí la importancia que el autor de Hebreos nos lo dice a cada uno de nosotros, a la misma vez aferrándonos a todas estas promesas. En el capítulo 11, de que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quédense en Jerusalén, esperen en confianza, esperando ese momento que 10 días después de que Cristo Jesús pasó, nosotros sabemos que pasó 40 días hablando del reino del cielo después de su resurrección, y 10 días después se cumplió esta promesa de la cual Cristo Jesús había hablado. Es muy importante, amada iglesia, de que nosotros veamos lo que el Evangelio de Juan en capítulo 14, versículos 16 al 17, Jesucristo dice que rogaría al Padre para que diera otro consolador, significando que Cristo Jesús también es nuestro consolador, y que Él le pediría al Padre a que enviaría a otro consolador, como lo dice Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, diciendo Jesucristo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. A todos aquellos incrédulos, a todas aquellas personas que no confían en Dios, que no creen en Dios, que no pueden recibir. Pero luego dice Jesucristo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero este pero es un contraste entre lo anterior y lo que sigue. Vosotros le conocéis, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón le conocen? ¿Por qué razón le conocemos? Al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tanto así que Jesucristo nos lo dijo a cada uno de nosotros, que si Él no se iba a la diestra del Padre, y quiero hacer una salvedad, cuando Jesucristo dijo que convenía que Él se fuera, como lo dice en Juan capítulo 16, versículo del 7 al 11, Jesucristo siempre está dentro de nosotros, en nuestros corazones, en esencia, pero Él se refería verdaderamente a cuando Él ascendió a la diestra del Padre, porque Él ya había cumplido y llevado a cabo a la perfección el plan de redención que Él se había propuesto llevar a cabo desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tuvieron una reunión desde antes de la fundación del mundo para poder llevar a cabo todo este plan majestuoso y redentor en la persona de Cristo Jesús, de tal modo que nosotros sabemos que el Padre escoge, el Hijo es que hace la redención, nos redime, y el Espíritu Santo nos da la santificación, la regeneración, porque es verdaderamente glorioso entender acerca del plan de redención que Dios se propuso llevar a cabo desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo lo dijo: a mí me conviene que yo me vaya para con mi Padre. A ustedes les conviene, a ustedes les conviene, es conveniente que yo me vaya con mi Padre, y a ustedes les conviene que yo lo haga. Porque al hacer eso, ahora ustedes van a estar siendo capacitados por medio del Espíritu Santo que va a morar dentro de ustedes mismos, lo está diciendo Jesucristo. Vamos entendiendo por qué razón Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, dice Jesucristo. ¿Cuál verdad, Jesús? Ese os es, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué cosa? El Consolador
no vendría a vosotros. Ustedes se dan cuenta cómo nuestro Padre Celestial es un Dios de orden, cómo verdaderamente Dios hablaba a los profetas llevaban la voz de Dios al pueblo, cómo es que ese Dios se encarna, está con nosotros, y cómo es que ese Dios, después de resucitar, asciende a la diestra del Padre, a interceder por cada uno de nosotros, y envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros, capacitándonos. Vamos a ver algo glorioso con la intencionalidad que Cristo Jesús lo ha dejado al Espíritu Santo. La misma intencionalidad que Dios Padre envió a su amado Jesucristo, para que esté con nosotros para siempre, dice. El Consolador no vendría a vosotros, dice, mas si me fuere, dice Jesús, os lo enviaré. Jesucristo lo va a enviar. Tal modo que podemos ver una relación, como es que Ezequiel, como es que Joel habla de que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, que a la misma vez vemos cómo Jesucristo está diciendo lo enviaré, para que se den cuenta que Cristo Jesús, que Dios Padre, que el Espíritu Santo son uno en esencia. Y dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo al mundo? Lo va a convencer, dice Jesucristo. ¿Convencerá a quién? Al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y ahí mismo explica Dios, explica Jesucristo qué significa eso de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo los va a convencer de que han pecado, de que están en tinieblas, en oscuridad, están muertos en sus delitos y pecados, porque no están creyendo en el unigénito Hijo de Dios, a quien Dios Padre envió para darles vida eterna. Hay un convencimiento de parte del Espíritu Santo a todas estas personas. Lo otro que dice es de justicia, dice, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, dice Jesucristo. ¿Por qué razón Jesucristo dice que el Espíritu Santo iba a convencer a las personas de justicia por cuanto Él va al Padre? Sí, de justicia, porque Jesucristo cumplió la ley a cabalidad en todo, desde que Él vino a la tierra, no falló a ninguno de los mandamientos de su Padre. Él lo cumplió a cabalidad, hizo justicia verdaderamente. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de los cielos nosotros necesitamos de esa justicia que solamente está en la persona de Cristo Jesús. Y cuando yo creo por gracia y por amor de Dios, cuando yo creo en Jesucristo, esa justicia me es imputada a mí, así como mis pecados, Dios Padre los imputó a Jesucristo, porque Él fue propiciación por nuestros pecados, dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué Él dice de justicia? Por cuando voy al Padre, ya yendo al Padre, porque ha cumplido la ley a cabalidad, somos sacerdotes, ya no hay más sacrificio que hacer, tiene que ver también con eso. Y de pecado, ¿por qué de pecado? Por cuanto no creen, y de pecado por cuanto el príncipe, refiriéndose a Satanás, oigan cómo Jesucristo llama, cataloga, dice que es Satanás, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué quiere decir esta palabra que Cristo Jesús se refiere acerca de Satanás? Sí, nosotros sabemos de que verdaderamente Dios, en la autoridad soberana que tiene, expulsando a Satanás del reino de los cielos, oh lucero, como caíste, dice Isaías, nosotros sabemos de que verdaderamente Él ya lo ha juzgado a Satanás, y de tal modo nosotros sabemos de que también va a venir un juicio final donde Satanás y todos aquellos que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, y los demonios de Satanás también serán lanzados al lago de fuego que arde y que nunca se apagará, dice el Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos algo en esencia. Cuando Cristo Jesús vino, nosotros sabemos la oración que le hizo al Padre en Juan 17. Padre, he terminado la obra que tú me diste que hiciese. He dado a conocer a los hombres que del mundo me diste. Te he glorificado, Padre, ahora glorifícame tú al lado tuyo. Jesucristo vino a glorificar a su Padre en todo tiempo. Ahora vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo, con la misma función de venir a glorificar a Jesucristo y al Padre. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer Él? ¿A quién nos va a guiar? ¿Se dan cuenta? No va a estar apuntando el Espíritu Santo a Él,
sino que a Cristo Jesús, a Dios Padre, así como Cristo Jesús no estuvo apuntando a Él, sino que a Dios Padre todo el tiempo, dándole la honra y la gloria a Él. ¿Por qué razón? Porque todas las palabras que Jesucristo dice, y lo vamos a ver más adelante, y decía, era porque el Padre le había dado que dijera esas palabras. Dice Jesucristo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La es un artículo definido, no como un artículo indefinido de uno, una. La es el artículo definido, la verdad, que es Cristo Jesús. Como cuando Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Continúa diciendo Jesucristo, porque no hablará. ¿Quién no hablará de su propia cuenta? El Espíritu Santo. Porque no hablará de su propia cuenta. Así como Cristo Jesús, vamos a ver más adelante, que hablaba porque el Padre le decía que dijera esas cosas. Mucha atención para todos los hijos de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, dice Jesucristo, sino que hablará ¿qué cosa? Todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿qué dice después Jesucristo que va a hacer el Espíritu Santo? Él me glorificará. Nosotros sabemos de que glorificar es exaltar, es dar el nombre a alguien, como cuando Cristo Jesús vino verdaderamente a dar a conocer a su Padre, como Él mismo nos dice, y dar a conocer tu nombre, te da a conocer a ti, Señor. Él me glorificará. ¿Por qué razón lo va a glorificar el Espíritu Santo a Jesucristo? Porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice Jesucristo, ¿es de quién? Es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuán importante sabemos, cuán importante y necesario tenemos nosotros que aprender acerca de todo esto. De cómo Jesucristo vino a glorificar a su Padre y cómo ahora el Espíritu Santo ha venido a glorificar al Hijo y al Padre a la misma vez, en esencia, como la palabra de Dios nos lo está diciendo. Es muy importante lo que Juan capítulo 12, versículo 48 al 50 nos dice. Jesucristo hablando: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio. Óigase cómo dice Dios que el Padre le dio el mandamiento de hablar todo lo que Él habló. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así como el Espíritu Santo sabe que todos los mandamientos de Jesucristo son vida eterna. Así pues, lo que yo hago, lo hago como el Padre me lo ha dicho. Están viendo la relación, ¿verdad? De cómo Jesucristo dice que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas que oyere acerca de Él y de su Padre. Y dice en Hechos, capítulo 10, versículo 42, 43, nosotros estamos dándonos cuenta cómo es que Jesucristo es el juez de toda la tierra, de vivos y de muertos. Hechos capítulo 10, versículo 42 a 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Es muy importante todo lo que tiene que ver con la espera de este Espíritu Santo, a quien Dios enviaría gloriosamente en su nombre. Y nosotros vemos que Juan capítulo 14, versículo 26 lo dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oigan la función del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jamás el Espíritu Santo va a negar algo que esté escrito aquí en esta revelación inerrante e infalible de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque Él mismo la inspiró, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y Dios no se puede contradecir. Hemos estado dando estudios bíblicos acerca de la analogía y de la singularidad de las Escrituras. Ahora bien, Jesucristo en el versículo 4 de capítulo 17, hablando con su Padre, le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Nosotros sabemos, amada iglesia, cómo es que verdaderamente estos discípulos estaban esperando en Dios por el mandamiento, estaban esperando por la promesa de Dios, del derramamiento del Espíritu Santo, por el mandamiento que Jesucristo les dijo a ellos. Y sigue Jesucristo diciéndonos a nosotros, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice, ahí está la promesa, dentro de no muchos días, que serían dentro de 10 días después de que Él ascendería a la diestra del Padre. Amada iglesia, nosotros tenemos que aprender algo que es muy importante para cada uno de nosotros. Vimos cómo Jesucristo le dijo a sus discípulos de que no se movieran de Jerusalén, que permaneciesen en esta ciudad. Vimos a la misma vez que esperaran, saber esperar en las promesas de Dios. Estuvimos viendo acerca de todo lo que tiene que ver con la llegada del Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 5 nosotros vamos viendo cómo es que Jesucristo, hablando acerca de cómo Juan bautizaba en agua, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué tenía que ver con eso? Nosotros sabemos de que estamos viendo una secuencia, algo que vamos aprendiendo continuamente en este libro de los Hechos, y vamos a ver cómo es que ese derramamiento, esa promesa se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, verdaderamente hablando de todo esto. Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros sabemos de que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo, y en esencia así es. A la misma vez, nosotros debemos de entender algo. A lo largo del libro de los Hechos, nosotros vamos a darnos cuenta cómo es que verdaderamente suceden eventos majestuosos, asombrosos, increíbles, que fueron notorios ante todos los testigos oculares que estuvieron presenciando acerca de este derramamiento que Dios estaba haciendo en muchos lugares. Cómo es que el bautismo del Espíritu Santo llegó a los judíos en el día de Pentecostés, que todos eran judíos, que estaban ahí reunidos todos, y cae sobre él el derramamiento del Espíritu Santo. Y posterior a ese, nosotros también vemos cómo es que en Samaria hay un mini Pentecostés, llegando la salvación también a los samaritanos, que era una mezcla entre judíos y gentiles. Y también cómo es que lo habla Hechos, capítulo 10, de que también el derramamiento estaba llegando a los gentiles. Yo quiero que ustedes vayan viendo esto por partes. ¿Cómo es que lo dice Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17, hablando del mini Pentecostés que llegó a los samaritanos? Porque sabemos que en Hechos capítulo 2 habla acerca de cómo llegó el derramamiento del Espíritu Santo a judíos, número 1, después a los samaritanos y luego a los gentiles. Y vamos a explicar de qué es y qué trata el bautismo del Espíritu Santo, que en esencia, al inicio de esta iglesia primitiva, tenía que haber una manifestación externa para poder ver que Dios estaba alcanzando no solamente a judíos, sino también a samaritanos y a la misma vez a gentiles. Hechos capítulo 8, versículo 14 y 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, oigan, los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Era una sola autoridad de Dios que Jesucristo había dado a sus apóstoles, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Había manifestaciones que muchos de ellos al inicio de la iglesia primitiva hablaban en lenguas. ¿Por qué razón? Porque tenía que haber una evidencia notoria, era una señal externa de que Dios estaba alcanzando a judíos, a samaritanos y a gentiles. De esa forma es como nosotros estamos viendo cómo Dios se manifiesta gloriosamente al inicio de la iglesia primitiva, sabiendo de que Hechos narra
los primeros 30 años de dicho comienzo, de dicho avance glorioso del poder del Espíritu Santo en todas estas personas. Y a la misma vez, cómo es que hubo ese derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles. En Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 47, ustedes pueden ver lo que dice. Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, cuando él fue a visitar a Cornelio, era un gentil piadoso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, óigase, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, la circuncisión quiere decir los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, asombrados, dice la palabra de Dios. ¿De qué? ¿Por qué? De que también sobre quiénes, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque vieron la evidencia externa del por qué hablaban en lengua, como sucedió en Hechos 12 en Samaria y ahora en los gentiles. Tenía que haber una evidencia externa y Dios lo hizo por medio de hablar en lengua, como cuando nosotros lleguemos al capítulo 2 de Hechos y lo vamos a explicar. Dice, porque los oían hablar en lengua, dice, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Estamos hablando verdaderamente porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, del versículo 5 del capítulo 1 de Hechos. A la misma vez, nosotros tenemos que ir viendo todo esto importante que Dios nos ha enseñado a nosotros. Cuando nosotros aprendemos a conocer de Dios, cuando nosotros aprendemos a hacer buen uso de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta, amada iglesia, como buenos estudiantes de la palabra de Dios, que nosotros tenemos que hacer uso, un complemento de todo lo que las escrituras nos hablan acerca del tema que estamos exponiendo. Nosotros sabemos muy bien que la misma palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros de que Dios, por su gran amor con el que nos ha amado, en esencia, Él ya tenía predeterminado llevar a cabo este glorioso y majestuoso evento, primeramente en los judíos, luego samaritanos, luego gentiles. Ahora, la forma en como nosotros sabemos de que Dios Padre nos hace la atenta invitación a cada uno de nosotros es por lo siguiente, amada iglesia. Cuando creemos en Cristo Jesús, nosotros sabemos de que recibimos al Espíritu Santo. Nosotros sabemos de que viene a morar en su plenitud a cada uno de nosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Cuando nosotros depositamos por gracia de Dios, como lo dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros, sino es que es un don de Dios por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Nosotros sabemos de que en esencia, en ese momento, nosotros venimos y creemos en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo, y a la misma vez somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12, 13, capítulo 12, versículo 13, lo dice. Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ahí está, sean quienes, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos los creyentes, quiere decir ahí, y a todos se los dio a beber de un mismo espíritu. Cuando dice a todos los creyentes, no puede ser a los incrédulos, a los paganos, porque no creen en Dios, porque no reciben a Dios, porque no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. De ahí la importancia que nosotros vemos de cómo es que ahora nosotros, si bien es cierto, no hablamos en lenguas como lo hizo al principio esta iglesia primitiva, pero nosotros sabemos que por la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros desde que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. A la misma vez, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 30, el apóstol Pablo hace una salvedad.
¿Cuál es esa salvedad? Que no todos los creyentes hablan en lenguas, que no todos los creyentes tienen dones de sanidad, que no todos interpretan. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. Dice el apóstol Pablo una pregunta: ¿tienen todos dones de sanidad? Respuesta: no. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo esa pregunta. Sabemos que no todos los creyentes tienen los dones y los mismos dones que otros, porque Dios dice su palabra también aquí en Corintios, el apóstol Pablo, que Dios reparte los dones a cada uno como Él quiere. Y hemos hablado mucho acerca de los dones espirituales. Y luego dice: ¿hablan todos lenguas? Respuesta: no. No hablan todos en lenguas, pero los creyentes, los que han nacido de nuevo, sabemos de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y luego pregunta el apóstol Pablo: ¿interpretan todos? No todos tienen el don de la interpretación, de interpretar, ¿verdad?, lo que está sucediendo. A la misma vez, nosotros nos damos cuenta cómo es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22, está diciendo la razón por la cual llegaron las lenguas, que eran por señal. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así que, dice el apóstol Pablo, y esto se está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, que nosotros estamos viendo la expresión de Lucas, pero Jesucristo lo pronunció antes, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vimos la manifestación de cómo comenzaron a hablar en lenguas. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo: así que las lenguas, ahí están, son por señal, no a los creyentes. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a decir nuevamente para que quede muy entendido por la gracia de Dios. Tenía que haber una evidencia externa de la manifestación de cómo Dios estaba llevando salvación a las personas, pero solamente sucedió en la iglesia primitiva. Nosotros entendemos esto conforme a la palabra de Dios. Dice Pablo a los Corintios en capítulo 14, versículo 22: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Óigase, no es a los creyentes la señal. ¿A quiénes? Sino a los incrédulos, para que ellos se estén dando cuenta de que la promesa que Dios había dicho que iba a llevar a cabo del derramamiento del Espíritu Santo se había cumplido. Esos incrédulos entonces están viendo lo que está sucediendo. Y dice: pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía es la enseñanza, porque tiene que ver con lo mismo que el apóstol Pablo dice, que cada uno hagamos un buen ejercicio de lo que se está exponiendo conforme a la palabra de Dios, si es cierto o no es cierto lo que se está hablando. Y nosotros podemos ver esto a la luz de la palabra de Dios, como es lo que el apóstol Pablo enseña, que juzguen 2 por 3 y por turno. A la misma vez, nosotros vemos cómo es que este evento glorioso nos lleva a nosotros a tener una conexión íntima con el derramamiento glorioso que nuestro Padre Celestial nos ha llevado a que nosotros tengamos y compartamos. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, versículo 6. Después de esto, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aún los que se habían reunido con Jesucristo, como lo vieron resucitado con el poder, ¿verdad?, glorioso que su Padre le había dado, venciendo la muerte, ellos al ver a Jesucristo resucitado pensaban en este momento: ahora es el tiempo en que tenemos que aprovechar y preguntarle al Maestro si ahora es cuando Él va a restaurar a Israel. ¿Por qué razón? Porque ellos todavía tenían en su pensamiento, en su idea, el ver a Israel ya no bajo el dominio greco-romano. ¿Por qué greco-romano? Porque Grecia dominó a Roma con su filosofía, pero sabemos de que Roma dominó a Grecia, al igual que por un judío con el imperio militar. Pero ellos pensaban que iban a poder salir de eso. Pero ¿saben qué es lo que no se estaban dando cuenta ellos?
de que ya Cristo Jesús los había libertado, si bien es cierto, no de este imperio romano, sino del pecado, de la muerte y de la condenación eterna, porque es a lo que Él vino, a darles vida y vida en abundancia. Pero ellos no habían entrado en sí y se desubican en un momento y le preguntan a Jesucristo si ahora va a ser el tiempo en el que va a restaurar el reino a Israel en este tiempo. Y Jesucristo, la respuesta gloriosa y sabia que les da en el versículo 7 es la siguiente, y les dijo: no les toca, no les corresponde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les toca saber eso, cuándo es que va a ser restaurado este reino. No tienen por qué estarse preocupando aún por eso. Ustedes tienen que darse cuenta que han sido libertados por pura gracia de mi Padre Celestial, por medio del sacrificio que yo hice en la cruz, a la perfección, y les he dado vida eterna. Y luego Jesucristo no los quiere dejar en una incógnita a ellos. Al contrario, les ayuda a tratar de ubicarse y no estar pensando en los edificios, no estar pensando en el Israel político de cuándo va a ser restaurado, de cuándo va a ser todo esto cambiado, sino que ellos mejor se ubiquen acerca de la promesa que Él viene hablando del Espíritu Santo, y les dice los siguientes: pero dice, llevándolos siempre a lo espiritual, Jesucristo, a que se ubiquen, a que piensen en las cosas de arriba y no en las terrenales. Pero recibiréis poder. Ahí está, miren, con esa sola respuesta que Jesucristo les está dando, ellos tienen que entender y caer en sí. Wow, verdaderamente yo no tengo que estar tanto preocupado en esto, sino que ahora yo tengo que enfocarme en lo espiritual, en lo que Dios me está dando a mí, entrar en lo que Cristo Jesús quiere que yo entre, ahora que Él resucitó. Pero recibiréis poder, lo que implica que aún nosotros no podemos gozar de ese poder si nosotros no estamos siendo respaldados, auxiliados, ayudados, capacitados, equipados, entrenados por medio del Espíritu Santo. Hasta que venga el Espíritu Santo, les está diciendo en este momento Jesucristo a ellos, van a poder recibir el poder, que en el original viene a ser como el dunamis, como una dinamita, como cuando, para llevarlo a un ejemplo, a un ejemplo práctico, ustedes pueden ver cómo es que hay demoliciones de grandes edificios en muchos lugares, usan dinamitas, ustedes pueden ver cómo es que esos grandes edificios de 30, 40 pisos son derribados con la dinamita que le ponen, explotan y se hacen polvo. Pero nosotros vemos cómo es que este poder espiritual glorioso derramado en el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, por gracia de nuestro Padre Celestial, por el sacrificio que Cristo Jesús llevó a cabo, cómo es que ese poder ahora viene y está dentro de nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero ese poder es para ser testigos, dice Jesucristo, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, oiga, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando ustedes reciban de ese poder, ustedes van a poderse sentir llenos de la plenitud y empoderados por el derramamiento del Espíritu Santo para hacerme testigos. ¿Qué cosa? Sí, porque ustedes han visto que yo fui vituperado, señalado, perseguido, apedreado, que cumplí la ley de cabalidad, que no cometí pecado, que fui crucificado, y ustedes me están viendo que estoy resucitado, que muchos de ustedes me preguntaron si era cierto, ustedes pudieron ver la llaga en mí y vieron cómo a la misma vez resucité, y ustedes entonces van a ser testigos de mi vida, de mi muerte, de mi resurrección y ahora de mi ascensión a la diestra del Padre. Y todo eso acerca de mí, dice Jesucristo, es lo que ustedes tienen que llevar a toda criatura. Y él comienza diciendo, van a ser testigos en Jerusalén, como lo dijimos, en mi casa, a toda Judea, mis vecinos, a Samaria, sabiendo que eran enemigos de Israel, mis enemigos, y aún hasta lo último de la tierra. Van a ser testigos porque ahora están empoderados con el grandioso e inigualable dunamis del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la gran comisión que yo les dije a cada uno de ustedes, que era ir y hacer discípulos de todas las naciones, dice, a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Se dan cuenta, Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Amoroso Padre Celestial, Dios omnipotente, estamos agradecidos por la enseñanza que tú has traído a cada uno de nosotros, oh Señor, una enseñanza gloriosa conforme a tu voluntad, revelado en las Escrituras, oh Señor, lo que tú has inspirado, nos has dejado, Señor, para que nosotros aprendamos a conocerte aún mucho más, a saber que verdaderamente tenemos que ser testigos de Jesucristo conforme al glorioso evangelio que Él ha dejado, ha enseñado, ha revelado en tus santas, inerrantes e infalibles palabras, Señor, sabiendo de que tú eres el Dios soberano que está por nosotros y no en contra de nosotros. Y aún mucho más te damos las gracias y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú has dejado a la tercera persona de la Trinidad morando dentro de cada uno de nosotros. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Llénanos de gracia, llénanos de sabiduría, conforme a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, para que nosotros podamos siempre estar empoderados, equipados, capacitados y entrenados para llevar a cabo la más grande labor de honor, que es llevar el Evangelio a toda criatura, conforme a tu voluntad, Señor, que nos has revelado. Padre, gracias, porque somos tus hijos. Gracias, porque nos has llenado de gozo, nos has llenado del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, porque tú estás siempre con cada uno de nosotros. Bendice a todos mis hermanos, a todos mis hermanos. Llénanos de gracia, de amor, de poder y de verdad de tu Santo Espíritu en todo el tiempo, para la alabanza de tu nombre. En el glorioso nombre que es sobre todo nombre, en el unigénito Hijo de Dios, en acción de gracias te lo pido. Amén y amén.